España tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y esto tiene un impacto psicológico y a futuro en la salud mental del que nadie te está hablando. La crisis de natalidad es un tema del que se habla mucho, pero casi siempre desde un enfoque político o económico. Algo sorprendente, porque a lo que más afecta algo como el descenso de la natalidad es precisamente a lo humano y en especial a lo familiar y a lo vincular. Dos elementos que son evidentemente objeto de estudio de la psicología y donde creo que tenemos mucho que decir al respecto. Probablemente este hecho de que apenas haya explicaciones desde la psicología y sí desde lo económico o lo político ya nos dice mucho por sí solo de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad o con el tema del vídeo, y es reducir a las personas a una mercancía y poner lo afectivo y lo humano por detrás y subordinadas a lo ideológico y lo material. ¿Qué está pasando exactamente? Podemos hablar mucho de por qué hemos tenido un descenso en la natalidad y cómo esto es una tendencia mundial, incluso en países colectivistas como China o Corea. Y es que todos los países van a ver reducida su población, salvo en África. Así que, aunque es cierto que hemos tenido una pérdida de poder adquisitivo y de nivel de vida en los países desarrollados, y desde luego la precariedad influye en que la peña se anime a tener críos, este dato parece negar que ese sea el factor clave, ya que tenemos países pobres teniendo muchos hijos, o que los países que más han crecido económicamente en los últimos años y han consolidado sus clases medias, como son los asiáticos, sigan reduciendo el número de hijos que se tienen por familia. Con todo esto, repito, no quiero decir que la precariedad económica no influya en que la gente tenga menos hijos. Por ejemplo, España ha visto muy vinculada el descenso de la natalidad al brutal empobrecimiento de la población que ha vivido desde los años 2000, pero parece que aunque influyente, no es el factor que más está pesando en esta ecuación, y es que otros países que no han sufrido tanto a nivel de rentas medias siguen esta tendencia de baja natalidad, aunque de forma menos acusada. También es interesante aclarar que en países desarrollados las tasas de natalidad se han desplomado y lo habrían hecho aún más si no fueran por los hijos de los inmigrantes, y es que el 32% de los nacidos es hijo de padres extranjeros, dato que aumentaría si incluimos los hijos de los inmigrantes nacionalizados o los españoles de segunda generación, pero con una fuerte influencia cultural de sus familias de origen. Es decir, que quienes hemos crecido en un seno cultural de desarrollo económico parecemos los menos propensos a tener niños. Otro dato a señalar es que a pesar de las tasas de mortalidad infantil que se han reducido de forma espectacular, el número de niños sigue siendo cada vez menor, así que parece que los problemas no son tanto materiales como una cuestión de mentalidad. Y aquí encontramos diversos factores que pueden explicar por qué se ha dado este cambio de forma de entender la vida, que ha hecho que parezca que la natalidad, o más bien la paternidad, sea un factor menos valorado en el proyecto de vida de las personas. Actualmente las personas tienen un enfoque más individualista, donde miran más por desarrollarse a sí mismas y satisfacer sus apetencias que por lo común, lo vincular o la pertenencia. Y esto incluye lo familiar, donde antes la gente no tenía problema en vivir estrechamente y vivir con un estatus de vida más bajo a cambio de tener una familia más numerosa. Hoy en día nos encontramos con una sociedad que prioriza y pone el foco en vivir experiencias como tener más parejas sexuales o vivir en distintos países, desarrollarse profesionalmente o personalmente a través del deporte o las aficiones, por ejemplo, y vivir con un estatus de vida más bajo a cambio de tener una familia más numerosa. Hoy en día, en cambio, nos encontramos con una sociedad que prioriza y pone el foco en vivir diferentes tipos de experiencias y tener una vida más intensa, con desarrollarse más profesionalmente o tener aficiones consolidadas o tener un mayor consumo de productos materiales y planes como viajar o comer en buenos restaurantes.
Desde luego, somos una cultura del yo, centrada en la búsqueda de lo placentero y también en lo aspiracional, es decir, en llegar lejos, en mejorar y en todo eso que nos garantizan nos dará la satisfacción personal. Sobre si esto es real o no y cuánto influye en la felicidad de las personas, te lo cuento en la segunda parte del vídeo, en la que te analizo el impacto psicológico. Pero déjame primero que te acabe de contar las causas de este cambio de mentalidad. Este enfoque individualista también afecta de forma indirecta a través de cómo ha afectado a la hora de cómo construimos las personas nuestros vínculos de pareja. La alta tasa de divorcios o la poca estabilidad que parecen presentar las relaciones actuales, algo que lógicamente influye de manera clara en la falta de chiquillos por la calle y que los parques estén más vacíos que una playa en invierno, ya que la natalidad suele ir vinculada a un proyecto de pareja en común. Si bien es cierto que ante la realidad de relaciones líquidas y frágiles ya hay personas que empiezan a hablar a favor de una crianza compartida fuera de la pareja entre dos adultos que quieren ser padres de forma independiente. Señalar aquí que aunque todo esto es muy curioso y está muy bien y es muy interesante, sigue siendo una opción estadísticamente anecdótica. En general, los niveles de soltería actuales, con más de 14 millones de solteros solo en España, es decir, el 36% de la población, no ayuda a que tengamos más hijos. Por cierto, este es un tema que también me parece apasionante y con un fuerte impacto psicológico. Así que si quieres que haga un análisis al respecto, pónmelo en comentarios. Sigamos. ¿Cuál es el impacto psicológico que tiene la disminución de la natalidad radical que estamos viviendo actualmente? Todavía no lo podemos saber a ciencia cierta y entender cómo nos va a afectar, ya que es un fenómeno que se empieza a dar, pero cuyas repercusiones solo podremos saberlas a largo plazo. Pero se puede inferir sus implicaciones de forma clara. Lo primero y lo más importante es que sabemos que los vínculos familiares y compartir nuestra vida con otras personas son dos de los aspectos más relacionados con la felicidad, el bienestar psicológico y el riesgo de desarrollar un problema de salud mental. Vamos, que tener vínculos profundos y desde luego el que se establece con los hijos suele serlo, es algo fundamental para satisfacer las necesidades emocionales de los seres humanos, por lo que esta disminución de la natalidad parece que va a tener un impacto nefasto a nivel psicológico en la vida de las personas. Como ya te expliqué en otro vídeo, los altos niveles de soledad no deseada es enormemente perjudicial para la salud física y mental, y aunque podemos tener vínculos y relaciones de apoyo emocional o intimidad con personas que no sean nuestros hijos, pocas figuras cubren tanto esta función como los niños, tanto por una cuestión de cantidad de tiempo que pasan juntos unos padres con sus hijos, como por la trascendencia del propio vínculo. Así que parece que privar a las personas de una de las relaciones más importantes y estables no va a ser una idea así fetén que digamos en términos psicológicos y de bienestar emocional. Que lo de la estabilidad es otro factor clave. En un momento donde casi ninguna relación es para siempre y clara, donde los vínculos se pueden romper, el del hijo con el padre es uno que permanece absolutamente inalterable y que no se puede romper como ocurre con la amistad o con la pareja. Antes de que me surjan 5.000 personas diciéndome de todo en los comentarios, que por cierto, puedes echarme todo el hate que quieras y expresar tu opinión, que creo que el debate siempre es interesante y tienes todo el derecho del mundo a no estar una polla de acuerdo conmigo, recalcar que en ningún momento estoy diciendo que la paternidad sea una condición obligatoria para ser felices, ni que por su estabilidad la relación padre-hijo siempre sea una relación nutritiva o profunda. De hecho, y por desgracia, muchas veces es todo lo contrario y es un importante vector de malestar psicológico cuando no es buena, tanto para padres como, sobre todo, para hijos. Y aquí vamos con otro tema muy interesante. ¿Te has dado cuenta de que cuando hablamos de la baja natalidad siempre lo hacemos explicando cómo afecta a cuestiones adultas
como la política o la economía, pero nunca sobre cómo lo hace a los niños, una parte, digo yo, elemental y crucial en el tema de los nacimientos. Y en cómo afecta esto a los chavales, sí que tenemos datos mucho más concluyentes. En primer lugar, los niños, y esto irá peor en los que están naciendo a día de hoy, pasan una infancia cada vez más solitaria. Y esta soledad se da sobre todo en lo que se refiere a relacionarse con otros iguales, es decir, con otros críos. En primer lugar, los niños rara vez tienen hermanos, algo que era fundamental en el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales en la infancia. Está muy demostrado cómo los niños que tienen hermanos aprenden antes a empatizar, a socializar, a ser asertivos o a resolver conflictos, ya que tienen unos hermanos con los que tendrán que negociar los juegos y los recursos disponibles, competir por destacar y la atención de los padres, poner y respetar los límites o simplemente interactuar entre ellos y desarrollar su capacidad de hacerse entender o comunicarse. En el igual, en el otro, también puede encontrar el niño un espejo en el que verse reflejado y poder entenderse o identificarse, un confidente, un compañero de juegos o alguien que le sirve como modelo de conducta, tanto para aprender qué hacer como lo que no, que los adultos no pueden ofrecerle. Los niños actuales, casi todos sin hermanos, pierden esa forma de aprendizaje natural, no regulado y espontáneo, que se daba en el hogar. Esto explica por qué actualmente vemos a críos que les gusta más estar solos y que parecen más torpes a la hora de relacionarse con otros chicos y que muestran un juego, una personalidad y un estilo más individual, o que se sienten más cómodos en la relación con los adultos. Si quieres una prueba de ello, y yo flipo cada vez que lo veo, observa lo que pasa en el parque que tengas más cerca y verás que aparte de ver súper pocos niños y que lo que nosotros vivimos de parques petados de críos es ya claramente una escena del pasado, los niños no juegan entre ellos, sino que lo hacen con sus padres o abuelos. Es decir, que ese rollo nuestro de irte al parque y hacer amiguitos y pelearte por montarte en los columpios o compartir los juguetes se ha ido a tomar por el culo. Piensa en el impacto que tiene eso en la capacidad de socialización y de vincularse en el posterior desarrollo del niño, pero no solo tiene un impacto emocional, también a nivel cognitivo, intelectual e incluso de psicomotricidad y habilidad. Hasta ahora, cada generación se caracterizaba por tener un cociente intelectual superior al anterior. Vamos, que cada generación era cada vez más lista, pero desde que la natalidad ha descendido, parece que la inteligencia también, y esto parece tener que ver por el menor desarrollo social y porque fomenta estar en el hogar, ya que hay menos amiguitos con los que quedar y pasarte el día en la calle. Así que el niño se queda en casa y suele recurrir a la tecnología audiovisual, o bien ver vídeos que requieren de una interacción más pasiva, ya que les viene todo hecho, que promueve menos la inteligencia y estimulan de manera más ineficaz. A nivel de psicomotricidad, es decir, de agilidad y de desarrollo físico de movimiento, pasa algo muy parecido, pero más allá del peor desarrollo de las habilidades sociales o de inteligencia emocional, ser el único infante de la casa tiene otras consecuencias, especialmente porque se lleva toda la atención adulta de todos los que hay en el hogar. Esto está creando el caldo cultivo perfecto para niños narcisistas, egoicos, con poca tolerancia a la frustración, que solo miran lo que necesitan y ven al otro no como un igual, sino como alguien que tiene que estar ahí para satisfacerlos. Esto es así porque el adulto normalmente puede atender al niño y renunciar a cosas en aras de su bienestar, algo que no suelen hacer los otros chavales. Además, donde antes la atención se repartía entre los diferentes nietos e hijos en una familia, al haber ahora solo unos pocos, estos la acaparan toda, por lo que cualquier cosa que les pase o necesita será rápidamente atendida, lo que dificulta su tolerancia al malestar, a la frustración de no ser atendidos o a buscarse las castañas ellos solos y aprender poco a poco a autorregularse y a ser más autónomos en sus necesidades. Tampoco tendrán que hacer grandes cosas
para recibir atención, halago o apetencias, lo que influirá en su narcisismo, ego o capacidad de esfuerzo y de sacrificio. Pero si bien esto puede parecer que solo lleva a niños malcriados y más blandos que la mierda de pavo, no tiene por qué ser así. Y es que también ser los únicos puede llevar a estar enormemente vigilados y fiscalizados, ya que, como te he comentado antes, la atención no se ve repartida entre sus hermanos. Esto puede hacer que un padre con un estilo más disciplinario, más rígido, sobreprotector, estén todo el rato frustrando y evaluando la forma de ser y el comportamiento del niño, lo que le anulará como individuo y le dejará con una tendencia a moldarse y hacer las cosas, una alta autocrítica y una alta autoexigencia a no que le hayan permitido ser. También puede ocurrir todo lo contrario, que el niño desarrolle una enorme rebeldía y oposición a la norma para intentar defenderse de dicha presión. Otro factor interesante será el peso que tendrá ser el único disparo a puerta por parte de sus padres para sentirse exitosos en su paternidad o para mantener a la familia cuando los padres sean ancianos. Todas las expectativas recaerán sobre él, así como en las angustias y sueños. Y eso puede ser una presión que acabe quebrando mentalmente a cualquiera. Para colmo, estos dos factores que te estoy señalando muy frecuentemente se dan a la vez. El niño recibe mensajes, patrones y pautas contradictorias de protección, exigencia, y esa comunicación doble vincular sabemos que es enormemente lesiva psicológicamente hablando. De lo que no tenemos ni idea, porque deberán pasar años para tener datos, es entender cómo afectará a los nacidos en esta era la escasez de hijos, asumir el relevo generacional de una pirámide demográficamente invertida. Que, por ejemplo, un matrimonio joven tenga que cuidar de 4 abuelos, totalmente solos, algunos de ellos divorciados y que viven en casas distintas, o no tener casi familiares como tíos o primos a los que recurrir si la familia más nuclear no puede atenderles. Esto nos lleva a otro punto interesante: ¿cómo afectará a los ancianos que no tendrán quien las cuide? Es cierto que por el cambio de mentalidad y el alargamiento de la vejez, cada vez se ha normalizado más el cuidado fuera de la familia en residencias o servicios de gerontología. Pero aunque de otra forma había distintos adultos con un vínculo familiar, generalmente hijos, para cuidarlos. Analizando todo el impacto humano y psicológico del que nunca se habla, no quiero dejar el vídeo sin hablar también de cómo afectará psicológicamente y en la salud mental aquello de lo que sí se habla. Los pocos nacimientos tendrán un enorme impacto en la economía, lo que sabemos que afecta de forma clara e indirecta a la estabilidad y necesidad de seguridad, que son aspectos cruciales en el bienestar emocional de las personas y que cuando no están garantizados generan enormes problemas de salud mental, especialmente relacionados con la ansiedad. Parece ser, o eso nos dicen, que la inteligencia artificial y los robots permitirán sustituir a los trabajadores humanos o encontrar formas de pagar las pensiones vía impuestos a estas tecnologías. Pero nadie se está preguntando por el impacto que tendrá trabajar solo en una oficina sin ningún tipo de compañero y asistido por máquinas, o la dificultad que provocará eso para conocer personas y establecer relaciones de manera natural y orgánica. Otros dicen que la inmigración suplirá los pocos hijos que nacen, pero ya sabemos que esta genera problemas culturales, identitarios y sociales de difícil solución y que también tienen un impacto psicológico claro, como el sentimiento de desarraigo, la inseguridad o el choque cultural entre ellos. Otros, que si bien puede intervenirse en ellos, no parece claro que al hacerse o que las medidas que se implementen vayan a ser una garantía de éxito, o si la sociedad tiene el interés real de hacerlo. Con todo esto, aunque se solucione el tema económico y político del asunto, parece que nadie está hablando de toda esa otra carga familiar, de cuidados, afectiva, vincular y de apoyo emocional, que hasta ahora se suplía en gran medida a través de las familias más numerosas. Viendo el percal, creo que no me va a faltar trabajo y cada vez voy a tener a más psicólogos en mi equipo, que me vendrá bien a nivel personal, pero que es una puta pena a nivel humano. Como digo siempre, rehumanizar es urgente.
¿Qué opinas tú? ¿Te habías parado a pensar en la natalidad desde esta perspectiva? Cuéntame qué opinas, dale a like y porfi, suscríbete al canal si te interesa más psicología profunda. Un abracico.